Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakalidis y hoy vamos a hablar de temor de Dios. Hechos capítulo 9, versículo 31, habla acerca del temor de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 31, dice: y entonces la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y edificadas andando en el temor del Señor. Y se rentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero que ustedes noten algo bien importante, que la iglesia andaba en el temor de Dios, el temor del Señor. Usted me dirá a mí, ¿qué importancia es esto? Hoy voy a dar 12 razones por qué debemos andar el temor de Dios. Y hay gente que piensa que el temor de Dios es algo que se tenía en el tiempo de antes, el Antiguo Testamento, pero no se tiene en el Nuevo Testamento. Aquí en Hechos 9:27 habla acerca del temor de Dios. Y ellos fue consolado cuando andaba en el temor de Dios. Y aún Dios ponía gente en la iglesia cuando ellos andaban en el temor de Dios. Y gente que era salva, no gente que hoy en día se ve en muchas iglesias. Hay una multitud que no son salvas, que no hay temor, no hay reverencia a Dios. Una de las primeras razones que debemos tener temor de Dios es porque eso es parte del nuevo pacto. Crea o no, es parte del nuevo pacto. Jeremías 32, versículo 39 hasta 41. Vamos a leer Jeremías 32, versículo 39 hasta 41. Mira lo que dice. 39 hasta 41 dice: y les daré un corazón y un camino para que me temen perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Notar que el corazón va a ser nuevo para que teme perpetuamente, para que continúe temando al Dios. Versículo 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás de hacerle bien, y poner mi temor en el corazón de ellos, para que no sea parte de mí. Espera un momentito, y si tú no tienes temor de Dios, esto quiere decir que tú no eres salvo. Porque un cristiano debe andar con temor de Dios. Esa es parte del nuevo pacto. Versículo 40 y versículo 41 dice: y haré con ellos pacto eterno, que no me volverá atrás de hacer bien, y poner mi temor en el corazón de ellos, para que no sea parte de mí. Por razón, porque tenemos el temor de Dios, para no apartarse de Él, para seguir su camino. Y me agradaré con ellos haciendo el bien, y lo plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón, y de toda mi alma. Quiero que usted note algo. Yo creo que usted note algo que muchos no hablan. Hay dos clases de temor de Dios. Hay un temor de Dios que te seca a Dios y te hace que no te aparte de Dios. Y hay un temor de Dios que ese mismo temor de Dios da frutos y es un temor de Dios bueno. Pero hay un temor de Dios que te aleja de Dios. Que cuál no es el temor de Dios que Dios está hablando ahí. Por ejemplo, cuando Adán pecó, Adán se escondió de Dios y
leemos que Dios dice en Génesis 3:9, y mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, versículo 10 de Génesis 3, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Hay un temor de Dios que te aparta de Dios y hay un temor de Dios que te seca a Dios. Ese temor de Dios ahí en Génesis 3 es un temor de Dios que te aparta de Dios. En Jeremías, del Nuevo Pacto, Jeremías 32 es un temor de Dios que te acerca de Dios y no te quiere partir de Dios. Nota la diferencia. Y si leemos en Mateo 25, y si no me equivoco, vemos ese mismo temor de Dios que aparta a la persona de hacer frutos para bien. Quiero que tú leas Mateo 25 y mira lo que el hombre de un talento dice. Mateo 25. Mira lo que, versículo 25, mira lo que dice el más siervo. Versículo 25 y 26 dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Notar, tuvo miedo a su Señor y no produjo frutos. Entonces ese es un temor de Dios que tenía ese sirviente que no valía, no tenía talentos, no era salvo. Hay el temor de Dios del mundo que cuando Cristo viene, dice la Biblia, que Dios se va a esconder en los montes y en las piedras, va a decir, piedras cúbrenos. Está en Apocalipsis 6. Y va a decir a los montes, cúbrenos y escóndenos de Cordero de Dios, de la ira de Cordero. Entonces es un temor de Dios que no vale. Menos si hay un temor de Dios que sí vale. Y ese temor de Dios que estamos hablando, que yo quiero hablar el día de hoy. Segunda razón para temer a Dios es porque Dios está dentro de ti y haciendo su obra. Filipenses 2, versículo 12 hasta el 13. Filipenses capítulo 2. Leemos Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces hay un temor de Dios, hay un temor de Dios que es bueno, que ese temor de Dios, aparte que es parte del nuevo pacto, que el cristiano debe temer a Dios, porque Dios va a producir el temor de Dios en él o en ella. Pero hay también ese temor de Dios que el cristiano teme, ese temor de Dios, el cristiano teme porque Dios está dentro de ellos haciendo la obra. El cristiano debe temer de Dios por esa razón. Otra razón para no temer a Dios, número 3, es por razón que no hay garantía para salvación para un cristiano andando en la carne. No hay garantía de salvación. Leemos Romanos 8, versículo 1. Hermano, tú estás leyendo, tú estás diciendo que el cristiano que no teme a Dios no tiene salvación. No tiene salvación, porque no es cristiano. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tú me dirás, ahí yo estoy en Cristo Jesús, no tengo ninguna condenación. Menos mira, leemos el versículo completo, no vamos a leer mitad. Dice, los que andan conforme, lo que no anda conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si tú eres un cristiano, y si tú dices que eres un cristiano y es un carnú, y no estás andando conforme al Espíritu, hay condenación para ti, porque tú no eres un cristiano verdadero. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de la carne de pecado y causa de pecado, condenó el pecado de la carne. Entonces, si seguimos leyendo, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, hay garantía para el cristiano que anda en Espíritu, que anda una vida espiritual. Bueno, y si tú dices que eres cristiano y no anda en una vida espiritual, una vida llena del Espíritu Santo, una vida dirigido por el Espíritu Santo, no hay salvación para ti. Por eso debemos temer a Dios. Ok, punto número 4. ¿Por qué razón debemos temer a Dios? Porque Dios ve nuestro pecado que está en secreto. Dios ve tu pecado que está en el secreto. Vamos a leer Apocalipsis 3:15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá que fuese frío o caliente. Dios conoce tus obras. Eso es razón para temer. Número 5. El pecado te puede endurecer tu corazón. Hebreos, vamos a irnos para Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ningún de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de pecado. El pecado te puede endurecer tu corazón. Número 6. El cristiano debe temer a Dios porque hay disciplina para el cristiano. El cristiano es disciplinado. Y vamos a decir, el cristiano hoy en día, el cristiano ni ningún tiempo iba para purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio, pero sí habla que el cristiano recibe su disciplina. Y si leemos Hebreos 12, versículo 3 hasta 11, habla Dios de disciplina. O vamos a esquipear, pero tú lo puedes leer en tu tiempo privado. Habla que Dios disciplina a sus hijos. Y que la vital disciplina de Dios, que es fuerte, necesitamos temer a Dios y no hacer lo malo. Hebreos 12, versículo 3 hasta 11. Punto número 7. El temor de Dios, debemos temer a Dios, porque el pecado no quita nuestra paz. Esto está en Salmo 38, versículo 3. El pecado te quita tu paz. Salmo 38, versículo 3. Vamos a leerlo. Nada hay sano en mi carne, y a causa de tu ira, ni hay paz en mi hueso, a causa de mi pecado. Entonces, el pecado te quita la paz. La paz que Cristo da, el pecado te quita la paz. Número 8. Esto tú puedes leer en 1 Samuel capítulo 13, versículos 13 y 14. Que habla el rey Saúl, por causa de su pecado, perdió su reinado. Perdió su reinado. Perdió su uso para ser usado del Señor. Y si tú sigues en pecado, y si tú sigues viviendo una vida en pecado, todo cristiano peca, menos vivir en un pecado, amar tu pecado y no temer a Dios,
el uso que Dios te puede usar, Dios no te va a usar. Número 9. Tememos a Dios porque esto es vida espiritual. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Número 10. La iglesia primitiva caminaba en Dios y temía a Dios. Leemos el capítulo que había leído antes, no vamos a leerlo, esto está en Hechos 9:31, que la iglesia andaba en el temor de Dios. Pero leemos Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconjuntible, tengamos gratitud inmediatamente ella sirvimos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y estamos servirle con temor y reverencia. Número 12. El temor de Dios nos aparta del mal. Proverbios 3:7. Vamos a irnos a Proverbios 3:7. Dice, no sea sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártase de mal. Y el número 12, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 9:10. Vamos a ir a Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Te dije la razón por qué el temer a Dios. Yo quiero que ustedes sepan que el temor de Dios es importante. El temor de Dios da fortaleza. El temor de Dios da vida. El temor de Dios es algo que necesitamos en la iglesia. Es algo que necesitamos en nuestra forma de vivir. Porque muchas veces no caímos en pecado y si hay temor de Dios. Y si nosotros temamos a Dios, no vemos cosas que no debemos ver. Y si nosotros temamos a Dios, guardamos nuestra boca para decir mala crianza. Y si nosotros tememos a Dios, no vivimos una vida inmundicia. Y si nosotros tememos a Dios, no hay adulterio. Y si nosotros tememos a Dios, no hay maldiciéndose. Yo quiero que ustedes sepan. Y si nosotros tememos a Dios, amamos a nuestro prójimo. Y si nosotros tememos a Dios, amamos los hermanos y las hermanas en la iglesia. Y nosotros tememos a Dios, dejamos el reggaetón dentro de la iglesia, dejamos el rap en la iglesia, dejamos toda inmundicia que hay diabólica, psicoevasion y demás cosas del mundo, lo dejamos haciendo dentro de la iglesia. Muchas cosas se hacen dentro de la iglesia porque no hay temor de Dios. Hay gente que coge la escritura y dice, oh, Pablo dijo eso, pero yo digo esto. O que Pablo era machista o cosas así. Y si tememos a Dios, guiamos nuestra boca para no hablar contra la Santa Escritura. Debe haber temor en Dios en ti, hermanos y hermanas. Necesitamos amar la palabra de Dios y temer a Dios. Que Dios bendiga. Mi nombre es Pastor Harris Kakulidis y hasta el próximo mensaje. Te vemos. Adiós. Que Cristo nos ayude a temerle
y tener reverencia a su palabra. Amén.